RCR, la red que comunica y une al Perú. Y a esta hora le damos la bienvenida y le agradecemos como siempre la generosidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, al señor Fernando Rospigliosi, analista en temas políticos, en su momento ha sido ministro del Interior, ¿no? Y columnista del diario El Comercio. Qué gusto saludarlo, señor Rospigliosi. Tenga usted buenos días, muy amable. Buenos días, José. A ver, ¿cómo estamos analizando la situación en la que se encuentra el presidente de la República, ¿no? Hay denuncias consecutivas. La semana pasada el caso Orainza Azaldi, ayer el diario El Comercio, el diario La República, los programas dominicales también establecen otra denuncia, esta vez ya contra el hospital de Moquegua, ¿no? Y aparecen además, ¿no?, fotografías siempre negadas por el presidente de la República de su cercanía o conocimiento del señor Camayo, ¿no? ¿Cómo configura el escenario para el presidente en estos momentos? Crítico, sin duda, ¿no? Muy crítico, porque las denuncias que se han hecho son en base a una investigación fiscal, la del fiscal Germán Juárez, que es parte del equipo Lavajato, pero no es parte del grupo de magistrados adictos al gobierno. Desde el primer momento eso quedó claro. A veces se confunde y se cree que todos estos fiscales, Pérez y compañía, son adictos al gobierno, porque en realidad varios de ellos trabajan con el gobierno y para el gobierno. Pero Germán Juárez no, es un fiscal independiente que realmente hace su trabajo. Y por eso él ha estado investigando estos casos que involucran a Vizcarra desde Moquegua con el Club de la Construcción, y estas investigaciones donde hay varios testigos que ya se han animado a declarar contra Vizcarra porque se han dado cuenta de que Juárez es un fiscal independiente y que no los va a engañar. Entonces se han acogido o intentan acogerse a la colaboración eficaz y han dicho la verdad, que Vizcarra les pedía coimas por las obras que realizaba el gobierno regional de Moquegua y ellos le pagaban las coimas. Ya han dado los detalles, los lugares, los montos, todo prácticamente, ¿no? Y el fiscal, que es un hombre que sabe hacer su trabajo, les ha creído. Esto es lo que se ha publicado. Entonces, no es, digamos, una investigación periodística propiamente dicho, sino una investigación sobre la base de lo actuado por el fiscal Germán Juárez. Así que creo que ya no cabe ninguna duda de que Vizcarra es un corrupto, un coimero, y que ha cometido varios delitos, por lo menos en Moquegua. Todavía no sabemos cuántos habrán cometido acá en el gobierno nacional, porque como bien dijo el periodista Ricardo Seda, en un artículo publicado en La República, la obsesión que tenía Martín Vizcarra por los ministerios de Transportes y Comunicaciones y Vivienda, donde hay muchas obras y mucha plata, no es gratuita, ¿no? Siempre trató de controlar con su gente directamente esos ministerios. Edmer Trujillo, su gerente regional de Moquegua, fue 2 veces ministro de Transporte, y ahora es Carlos Extremadoiro, otros de los de su círculo, los de su banda, no sé cómo llamarlo, de Moquegua, que también es ministro de Transportes. Entonces, yo creo que de acá también van a salir muchas cosas oscuras, ¿no? Ahora, importante la precisión que usted hace, ¿no? Porque habla que esto responde a una investigación fiscal, ¿no? Y en efecto, la carpeta que se ha conocido de el fiscal Germán Juárez Atoche presenta todos estos elementos. Yo le pregunto esto ¿por qué? Porque también la carpeta fiscal trae una frase que hay que tomarla muy en cuenta, el mecanismo, dice, ¿no? Y el mecanismo va en relación a lo que usted acaba de mencionar, ¿no? Todos los personajes que están involucrados o que comienzan a salir a la luz han formado parte del entorno más cercano del expresidente del gobierno regional de Moquegua, hoy presidente Martín Vizcarra. Usted ha citado el nombre del exministro de Transportes y Comunicaciones, también del señor Extremadoiro, actual ministro de Transportes y Comunicaciones, ¿no? Entonces, por citar 2 personas, y todas ellas de otra manera guardan relación en cada uno de estos hechos denunciados, ¿no? Así es.
Así es, están involucrados en estos hechos y después han ocupado estos cargos tan importantes en el gobierno con ministerios que tienen mucho dinero para la inversión, justamente en obras, que es lo que conoce Vizcarra, que conocen ellos, cómo se hacen los negocios ahí. No hay que olvidar pues que Vizcarra, antes de ser gobernador regional, tenía, y bueno, sigue teniendo una empresa constructora que se asociaba con Obrainsa y otras empresas del Club de la Construcción. O sea, él conocía estos mecanismos de corrupción. Él estaba al otro lado, del lado de las empresas que sobornaban funcionarios. Y después cuando llega al gobierno regional, pues ya sabía cómo funcionaba el método, el mecanismo. Entonces lo utiliza, pero desde el otro lado de la mesa, siendo él gobernador regional, él era el que pedía las coimas a las empresas y lo pedía de una manera descarada, según los testimonios de los empresarios del Club de la Construcción, ¿no? Entonces, está claro eso, ¿no? Y ya se sospechaba también la intervención del ex ministro de Agricultura, José Hernández, su tocayo. Mi tocayo, ¿sí? Mi tocayo, sí. No, en efecto, varias veces lo hemos entrevistado acá, ¿no? Sí, esa coincidencia que tiene. Pero, no, en efecto, además, a propósito de mi tocayo, el libro de Martín Rippel, Una historia de traición y lealtad, trae un fragmento interesante, ¿no? Donde incluso mi tocayo, lo que dice en parte de una conversación que tuvo con Martín Rippel. Yo conozco a Martín, se refiere a Martín Vizcarra, desde que usaba pantalones cortos, dice, ¿no? O sea, lo conoce de toda la vida el exministro Claro. José Hernández Calderón, porque además han tenido algunas sociedades, ¿no? Y han realizado algunos trabajos y coinciden justamente cuando ambos son ministros de Estado, ¿no? Claro, porque Hernández tiene una empresa consultora que se llama ATA, y esta empresa era la que hacía la supervisión de las obras. O sea, la empresa que se encargaba, supuestamente independiente, que se encargaba de decir si la obra estaba bien, si estaba mal, si cumplía con los requisitos, pero es de suponer pues que también era parte de este circuito de corrupción. Y entonces después, como ya parece que el propio Hernández ha revelado, él además servía de intermediario para Vizcarra en las coimas. Es un personaje clave, ¿no? Es un personaje clave, ¿no? Totalmente, y parece que ya cantó, por supuesto, ¿no? Ya cantó porque tiene miedo de ir preso. Entonces, según se está diciendo ahora, yo no conocí esa versión, él es el que lleva a Vizcarra ante PPK, porque él era amigo de PPK. Y de hecho, los dos terminan siendo miembros del primer gabinete de Pedro Pablo Kuczynski. Entonces, todo encaja pues en este rompecabezas que ya se está armando y se está conociendo. No, en efecto, lo que usted señala es que quien lleva a Martín Vizcarra ante Pedro Pablo Kuczynski es José Manuel Hernández, y él mismo lo relata en este libro de Martín Rippel, ¿no? Que siempre es bueno revisarlo para efecto de conocer y cómo van engranando las cosas y cómo van coincidiendo justamente los hechos. ¿Qué? Ahora, el otro aspecto es, estamos a poco menos ya de 10 meses del proceso electoral, ¿no? Poco tiempo nos falta, ¿no? ¿Cómo avisora este panorama, señor Rospigliosi, ¿no? Hay quienes ya alientan nuevamente la vacancia en el Congreso, ¿no? ¿Qué es lo más conveniente para el país? Bueno, eso es muy difícil decirlo, ¿no? El primer proceso de vacancia contra Martín Vizcarra fue, en mi opinión, apresurado, un tanto descabellado, ¿no? Porque un día jueves a las 9 de la mañana se exhiben los audios de Palacio Vizcarra con Karen Roca, con Miriam Morales, y a las 11 de la mañana se presenta una moción de vacancia cuando la opinión pública ni siquiera había tenido tiempo de digerir la gravedad de los hechos, que era que el presidente de la República estaba tratando de mentir y obstruir la justicia. Dicho sea de paso, un paréntesis, el caso Swing muestra claramente que Vizcarra es un mentiroso que no tiene ningún problema en faltar a la verdad con toda desfachatez, ¿no? Porque ahora ya no cabe ninguna duda, cero duda, 100% de certeza que fue Vizcarra el que llevó a Richard Swing al Ministerio de Cultura. 6 ministros de Cultura, 9 contratos, y los audios son absolutamente claros. No hay manera
de negar eso, y este hombre sigue negándolo con toda desfachatez, desparpajo y de vergüenza. Es un mentiroso que no tiene bandera. Entonces, estos casos ya son muchísimo más graves y ponen claramente el caso de un presidente que ha incurrido en casos de corrupción. Entonces, yo creo que desgraciadamente las cosas se pueden poner mucho peores para Vizcarra en el Congreso. El asunto es que, como yo lo he dicho muchas veces, la vacancia es un tema político, no es un tema judicial. No se tiene que demostrar con pruebas judiciales a través de un larguísimo proceso que dura años si es culpable o no, sino simplemente si hay la posibilidad de que sea culpable y si la situación política lo amerita. El problema es que en este caso tendríamos un gobierno no como el de Paniagua el año 2000, que Paniagua es un gobierno propio, independiente del Congreso, sino tendríamos un gobierno del Congreso. Manuel Merino seguiría una suerte de representante del Congreso y tendría que darle una cuota de poder a cada uno de los grupos. Y eso es peligroso teniendo en cuenta la mala calidad del Congreso, pero a estas alturas yo creo que esta vez las cosas se ponen peor para Vizcarra que en el primer pedido de vacancia. No sé, habrá que ver. La cercanía a las elecciones también es un elemento que puede desalentar la vacancia, pero también hay mucha gente que sospecha que Vizcarra no va a ser imparcial. Bueno, obviamente no va a ser imparcial, no va a tratar de manipular las elecciones, eso está claro también, pero en fin, yo creo que las cosas están muy difíciles ahora y esto es una mala noticia para la estabilidad del país. Finalmente, porque yo sé que usted tiene una agenda bastante apretada, el papel de la Fiscalía. Nuevamente estamos ante otro escenario de confrontación al interior de la Fiscalía, ¿no? Por un lado, ya la fiscal ha dicho que este caso pasa en manos del fiscal Chirres, ¿no? Pero Germán Juárez ayer ya abrió investigación preliminar, ¿no? ¿Cómo ver este tema? Bueno, yo lo he dicho también otras veces, Zoraida Ábalos es igual o peor que Blancanélida Colán, esa fiscal de Montesinos que hacía cosas increíbles para favorecer la corrupción. Ese es el caso de Zoraida Ábalos. Fue puesta ahí por Vizcarra de manera completamente irregular. Vizcarra presionó para sacar a Chávarri, al fiscal de la Nación de aquel entonces, Pedro Chávarri, que lo ensuciaron y lo embarraron con una serie de cosas absurdas y que hasta ahora, por supuesto, no pueden probar. Y bueno, todo eso para poner a quién, a esta señora que tiene un tremendo rabo de paja porque entró irregularmente a la Junta de Fiscales Supremos y que es completamente favorable a Vizcarra. Por eso ha intentado sacar a Germán Juárez de esta investigación y poner al fiscal Chirre, que si bien hizo un buen trabajo para condenar a los corruptos de Ancash, a la vez protegió a Ollantumala, que es parte de toda esta coalición vizcarrista. Protegió a Ollantumala y lo salvó de varias acusaciones que habían ahí por su relación con Martín Belaúnde, en fin. Entonces, creo que el fiscal Chirre no es de confiar, y si el fiscal Juárez sí. Entonces, no es casualidad que la fiscal Zoraida Ábalos, adicta a Vizcarra y que trabaja con Vizcarra, esté intentando sacar a Juárez de la investigación. Ojalá que haya resistencia a eso y que eso no llegue a ocurrir, porque si no las cosas se van a torcer definitivamente. Don Fernando Rospigliosi, yo le agradezco como siempre la amabilidad que ha tenido con RCR, Red de Comunicación Regional. Muy agradecido, que tenga buen día, muy amable. Gracias. Gracias, hasta luego. RCR, la red que comunica y une al Perú.